Hola. Bueno, para que Jazmín no cierre la puerta. Hola. Pasa. ¿Qué están criticando? ¿Todo bien? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Les gustó? ¿Lo de hoy? Gracias, muchas gracias. Hola. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Feliz día a los diseñadores gráficos. Una hermosa manera de festejarlo, ¿sí? Seguimos más contentos que ayer por las jornadas. Hoy particularmente comparto con Gabriela, quien acompañó desde el comienzo, ¿sí? esta idea. Ella en representación, por supuesto, de Papelera Cumbre, ha acompañado y ha hecho posible, conjuntamente con IES, la organización de estas jornadas. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a ella para presentar la jornada de hoy. Quiero renovar mi agradecimiento a todos ustedes y a todos los que están apoyando este proyecto y ayudándonos a que todo salga bárbaro. Acompañado y ha hecho posible, conjuntamente con IES, la organización. Salgo en cadena nacional. Para estar así, a tono, a todos y todas. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, feliz día a todos y todas. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿No? ¿Sale? Bien. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y ojalá lo disfruten mucho. Bueno, hola, buen día a todos y feliz día para todos. Bueno, yo también quiero agradecer a Janina porque también ella fue también, digamos, la que inició todo esto, el tema de la jornada y nos tuvo en cuenta, lo cual para nosotros es muy importante. Para los que no nos conocen, nosotros, bueno, somos Papelera Cumbre, somos una de las distribuidoras más grandes de papel acá en Córdoba. Y tenemos una línea, toda una familia que se dirige a lo que es diseño gráfico. Tenemos una orientación que estamos llevando a cabo hace 5 años con el departamento de marketing, que es poder proveerles a ustedes, futuros diseñadores, bueno, y también, digamos, personas de gráfica, capacitaciones para abrir un poco más el panorama en cuanto a lo que es producción gráfica. Bueno, hoy lo tenemos a Hugo Riverón, que es profesor de Fundación Gutenberg, una de las instituciones más prestigiosas en lo que es producción gráfica, que nos viene a hablar sobre el diseñador y el original digital. Bueno, una vez más le quiero agradecer a todos por la presencia, a Janina por habernos invitado, digamos, a formar parte de este evento, de esta jornada, y esperamos, bueno, que en un futuro ustedes nos tengan en cuenta. Yo ayer le escuchaba a Santarciero decir que ustedes tienen que abrir el panorama, no limitarse con lo que hay. Bueno, nosotros justamente con Papelera buscamos eso, que ustedes nos tengan en cuenta como futuros proveedores en algún, o ahora, ¿por qué no? Y que nos empiecen a conocer un poco más. Bueno, aprovecho y los invito también, nosotros vamos a estar en la Expo Diseña la semana que viene, mostrando los afiches ganadores de nuestro concurso de diseño que hacemos todos los años. Sí, bueno, queda la invitación dada y le doy paso a Hugo Riverón. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? Buen día para todos. Hago extensivo también mi saludo a los diseñadores. Le doy las gracias tanto a la institución como a Papelera Cumbre por haberme invitado. Y bueno, yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el diseñador y el original digital. En mi caso particular, como decía bien Gabriela, yo soy docente de Gutenberg hace 8 años aproximadamente. En ese mismo tiempo también empecé a trabajar como consultor para Adobe, donde hace un par de años estoy como beta tester de productos. Tengo más de 20 años en preprensa, o sea que empecé todo lo que tiene que ver con la autoedición desde sus orígenes. Y bueno, y aquí un poquito en esta presentación que voy a dar,
voy a tratar de abrir un poquito el panorama, más allá de las aplicaciones comerciales, hablar un poquito de las aplicaciones de uso libre. Pero antes me gustaría saber que... Sí. Lo subieron un poquito, me parece. Hola, hola. ¿Ahora está mejor? Bien. Me gustaría que levanten la mano aquellos que son diseñadores, que están trabajando como diseñadores hoy. Lo subieron un poquito, me parece. Hola, hola. Bien. ¿Hay alguien que esté trabajando en prensa, en imprenta? Bienvenido. Y bueno, el resto son estudiantes. Sí, ok. Muy bien, vamos a lanzar esto. Bien. Me gustaría hablarles un poquito sobre lo que es un flujo de trabajo para impresión. Aquí nosotros tenemos un esquema básico donde en este proceso se ven involucrados textos, imágenes, vectores. Todos ellos los vamos a integrar en las aplicaciones de maquetación para finalmente crear un PDF para impresión. Todo esto parece muy sencillo, pero realmente hay muchas cuestiones a tener en cuenta. A lo largo de la presentación quizás me escuchen decir que más allá de que soy consultor para Adobe, yo me considero un técnico y eventualmente conozco todas las herramientas gráficas que existen hoy, las comerciales y las de uso libre. Y me parece interesante recalcar que uno no tiene que necesariamente tener la última versión de las aplicaciones para poder realizar buenos trabajos. Yo trabajo con muchos diarios, muchas editoriales y tengo casos de editoriales que todavía siguen trabajando con aplicaciones que hoy no se desarrollan más, como por ejemplo PageMaker, ¿sí? Por lo tanto, es válido si ese tipo de aplicaciones resuelve, ¿sí?, sus distintas problemáticas y sus distintos trabajos. Es un hecho de que de las aplicaciones se usa poco más de un 10%. Por lo tanto, aquí me gustaría empezar un poquitín con lo que es una cronología de la autoedición. Aquí vamos a ver una breve reseña de las diferentes aplicaciones gráficas. Hoy por hoy nos encontramos con un panorama en donde históricamente, aquellos que venimos trabajando de hace mucho tiempo, teníamos dos sistemas operativos sobre el cual trabajábamos, Macintosh y Windows. Hoy por hoy entra en escena todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones libres, donde entra en escena Linux. Aquellas aplicaciones que que son gratuitas, de uso libre, no solamente corren en Windows, sino que también encontramos su versión para las plataformas comerciales como Windows y Macintosh. Aquí empezamos con Macintosh. Yo hice una captura de pantalla de lo que era la primera versión del sistema operativo, iOS, y la última que tenemos hoy, que es OS X Lion. Y nos vamos a remontar al 85. Había una empresa llamada Aldus, que es la que creó la aplicación PageMaker. En el año 85 lanza la primera versión de esta aplicación que nos sirve para trabajar todo lo que tiene que ver con publicaciones, ya sea libros o revistas. Esta empresa también desarrolló otros productos que no los puse en esta cronología para ser un tanto breve, pero cabe destacar que Aldus crea la aplicación Freehand, que luego fue comprada por Macromedia. Cuando Adobe compra Macromedia, Freehand queda de lado por competir justamente en el mismo segmento de Illustrator. También tenía Aldus una aplicación para retoque de imagen que se llamaba PhotoStyler,
y que en su momento competía con PageMaker, con Photoshop, perdón, y hoy ya esta aplicación no existe. En el 86 tenemos la primera versión de Adobe Illustrator. 1987 la primera versión de QuarkXPress. 1988, ahí estamos viendo dos capturas, ¿sí?, del screenshot de Photoshop. La primera, la que está arriba, es Photoshop en su primera versión, aún no había sido comprado por Adobe, y recién en el 89 es donde se incorpora a las filas de Adobe. 1993, aquí nosotros vamos a encontrar que existe un paralelo entre ambas plataformas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Mac y PC, surgen tanto para una plataforma como para otra en forma simultánea. Año 99 surge una nueva aplicación, que en este caso Adobe había comprado Aldus, había comprado PageMaker, lo sigue desarrollando, y por un tema de desarrollo justamente, dada que esta aplicación estaba escrita en un lenguaje de programación llamado Pascal, el hecho de hacer cambios sustanciales dentro de la aplicación implicaba muchísimas horas de programación, por lo tanto decidieron escribir una aplicación desde cero. Ahí es donde surge InDesign. InDesign en su primera versión realmente era una aplicación muy pesada, tenía algunos bugs, tenía algunas imperfecciones, por lo tanto, a pedido de los usuarios, PageMaker saca una versión 7, la última versión que se encuentra hoy en Plaza es PageMaker 7, y ahí ustedes están viendo una captura que está debajo de InDesign, que es InCopy. No sé si todos conocen lo que es InCopy. InCopy es un hermanito menor de InDesign, es una herramienta que permite trabajar de forma colaborativa entre lo que es diseño y contenido. Por un lado, el diseñador va a trabajar en InDesign, y la gente que escribe en una revista, en un diario, en un libro, va a trabajar sobre los contenidos de forma independiente y totalmente sincrónica. Esto permite, ¿sí?, que el diseñador se encargue solamente de lo que es la parte de diseño, la geometría de página y demás, y los contenidos directamente la gente encargada para este fin. En Windows, ahí también vemos dos capturas de lo que era Windows 3.0 y la última versión, que es hasta ahora Windows 7. Y aquí vemos, si comparamos con Macintosh, que la versión de PageMaker para Windows sale un año después. Un nuevo integrante, en este caso una nueva aplicación que no tenía su equivalente en Macintosh, y es CorelDRAW. Todos deben conocer seguramente Corel. Corel se lo conoce como una aplicación para trabajar vectores, pero en realidad Corel es una suite de programas, ¿sí? Corel tiene dentro de su paquete de aplicaciones una aplicación para manejo de imagen, llamada PhotoPaint, y una serie de adicionales que conforman una suite donde dentro de lo que es el gremio de la gráfica está muy vapuleado Corel, porque eventualmente durante mucho tiempo ha sido el dolor de cabeza de las preprensas. Una de las ventajas que se le vuelve en contra a Corel, que es una aplicación que es muy intuitiva, uno puede abrir la aplicación y ya está trabajando, cosa que en Illustrator no pasa. Illustrator en alguna medida ya nos está poniendo un freno, ¿sí?, o nos está dando determinadas pautas de trabajo, y no es una hoja en blanco como lo que es Corel. Sin embargo, así como existía la rivalidad entre Mac y PC, existía y existe aún la rivalidad entre Corel e Illustrator. Y vuelvo a recalcar esto, para mí son aplicaciones, son herramientas que yo tengo que encontrarle la vuelta para que hagan lo que yo quiero, y no yo estar en función de lo que me brinda la herramienta. Hay muchas aplicaciones que
eventualmente tienen las mismas características dentro de su mismo rango de trabajo, que a lo mejor se encuentran con otros nombres en otros lugares y demás, pero realmente quiero recalcar que el Corel tiene muchas cosas y muy buenas. En los últimos tiempos Corel está dedicado con muchísimo énfasis al área textil, todo lo que tiene que ver con desarrollo en el área textil. Corel está muy metido. Perdón. Vamos a seguir. Aquí vemos que la primera versión de Illustrator para Windows es la 4. Lo mismo pasaba con Quark. Quark, la primera versión que salió para Windows es la versión 3. Y Photoshop recién la versión 2.5. De aquí en más vamos a ver que en paralelo tenemos Acrobat, año 93, InDesign lo mismo. Y aquí empezamos a hablar de las aplicaciones de código abierto de uso libre, donde las aplicaciones que vamos a ver no solamente van a estar para Linux, sino que van a tener su equivalente en Macintosh y PC. Para edición de textos tenemos paquetes de Office, ¿sí?, que eventualmente compiten en alguna medida con el de Microsoft o el de Corel. Corel también tiene un paquete de aplicaciones de ofimática llamado Corel WordPerfect. Para el tratamiento de imágenes, no sé si alguno conoce alguna de estas aplicaciones. Tenemos por un lado GIMP y por otro lado tenemos Krita. Krita es una aplicación relativamente nueva que permite ya trabajar imágenes en cian, magenta, amarillo y negro. Lo que tiene que ver con edición vectorial tenemos Inkscape. Y para la parte de maquetación tenemos Scribus. Todas estas aplicaciones realmente nos van a servir para crear cualquier pieza gráfica, ya sea una tarjeta, un tríptico, una publicación, un libro, una revista. El tema está en que hoy, si yo llevo un archivo de Scribus a un taller de preprensa, por ahí no tienen ni idea de qué les estoy hablando. ¿Sí? Si yo llevo un archivo nativo de Inkscape, por ahí tampoco tienen idea de qué les estoy hablando. Lo mismo con GIMP. El tema es que cuando trabajamos con GIMP, eventualmente exportamos a un JPG o un PSD o un TIFF. Para ello, ¿cuál es la solución? Nosotros tranquilamente podemos estar trabajando con aplicaciones de uso libre y la solución viene de la mano de PDF. Nosotros podemos crear a partir de cualquier aplicación de estas, ¿sí?, un archivo PDF y que ya tenga las características propias de gráfica. Me he llevado sorpresas estudiando este tipo de aplicaciones porque, como primera medida, quiero destacar esto, que cuando tengo que hablar de aplicaciones que en alguna medida estén compitiendo con algunos de mis trabajos, eventualmente mi trabajo de consultor, yo tengo que meterme a fondo para saber hasta dónde rinde, porque no me gusta quizás criticar algo que no conozco, ¿sí? Yo para hablar mal de Scribus, para hablar mal de Corel, para hablar mal de Quark, tengo que primero conocerlo. Digo esto porque, vuelvo al inicio, no se trata de desmerecer las aplicaciones, sino que en alguna medida encontrarle la vuelta para que hagan lo que yo realmente quiero que esa aplicación me dé. Lamentablemente hoy por hoy muchos diseñadores pretenden que las aplicaciones tengan un botoncito que es mágico y lo hace todo, y realmente no existe y ni va a existir. Si bien es cierto, hay aplicaciones que pareciera magia, pero tiene todo un porqué por detrás.
y en la vida cotidiana, en todo lo que tiene que ver con el desafío cotidiano de resolver problemas, eso viene de la mano de la experiencia y de la investigación, y eventualmente eso lo tenemos que hacer diariamente nosotros de forma individual. Al principio yo les comentaba de un flujo de impresión. Aquí nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver con la impresión tradicional, algunos ejemplos de equipos de impresión tradicional y algunos equipos de impresión digital. Para ambos casos, nosotros vamos a visualizar acá toda una secuencia de lo que es el flujo de trabajo para la impresión. Primero nos encontramos con la recepción del material. Ya sea que estemos trabajando con un libro, con una revista, cualquier material que nosotros tengamos que diseñar, lo primero que vamos a hacer es recepcionar ese material. Una vez que nos hacemos de ese material, tenemos que procesar el texto, tenemos que corregir ese texto. Lo que se refiere a imágenes, vamos a estar necesitando tratar esas imágenes, porque muchas veces por ahí vamos a estar trabajando en una Mac, vamos a trabajar en una PC, y ciertos archivos siempre se van a estar cruzando. Yo puedo estar trabajando con Mac y me mandan un archivo de Corel. Tengo que tener las herramientas como para poder adaptar ese tipo de documento a mi entorno de trabajo y a mi flujo de trabajo. Por otra parte tenemos lo que es la maquetación y el armado. Después tenemos lo que son las impresiones de prueba, para hacer correcciones. Y ahí yo pongo entre paréntesis sistema editorial. Todo lo que tiene que ver con libros, revistas de un caudal importante. Cuando estén involucradas muchas personas, ¿sí? Uno quizás tenga que recurrir a un sistema editorial. Cuando hablo de sistemas editoriales, estoy hablando de aplicaciones que contengan y que permitan interactuar todo lo que tiene que ver con diseño y contenido. Y aquí puedo estar hablando de QuarkXPress o podría estar hablando de InDesign. Ya les comenté lo que es la parte de InDesign. Si trabajamos con InDesign, tendremos que trabajar con InCopy en la parte de corrección. Y para ello, quizás podríamos estar utilizando Goodwin, no sé si alguno conoce. Goodwin es un sistema editorial basado en InDesign y InCopy. K4 también es un sistema editorial. Y hay muchos más que eventualmente hoy también en algunos diarios se están utilizando. Para la parte de Quark tiene su equivalente, lo que vendría a ser un InCopy. Para Quark se llama CopyDesk y permite también interactuar entre diseño y contenido. Después tenemos la corrección de textos. Una vez que de esas pruebas tenemos correcciones, que esa corrección puede ser en papel. Mucha gente trabaja corrección basada en PDF. Entonces, bueno, tendríamos que incorporar esa corrección, tanto de texto como imágenes. Y por último, la parte de creación de PDF para preprensa. Bueno, algunas características organizativas donde a la hora de recibir el material, sin duda vamos a tener que optimizar los archivos para poderlos integrar a nuestro flujo de trabajo. Aquí tenemos una estructura de lo que es la nomenclatura de archivos. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la edición de metadatos. Si bien es cierto, todo lo que se refiere a imagen, hoy por hoy, cuando estamos trabajando con imágenes digitales, ya en muchos casos ya vienen esos metadatos, ¿sí? O bien porque el fotógrafo que tomó esa foto ya directamente puede tener una plantilla y anexar metadatos como por ejemplo el copyright, autor y demás.
Pero también, por ejemplo, se pueden colocar metadatos en imágenes, ¿sí?, que correspondan a un texto que pueda hacer referencia a esa imagen, que puede funcionar como epígrafe, ¿sí? Aplicaciones como InDesign pueden tomar ese metadato para poner el epígrafe de forma automática. ¿Okay? Lo que tiene que ver con tratamiento de textos, vamos a hablar de depuración de archivos. Cuando hablamos de depuración de archivos, me estoy refiriendo a que, sin ninguna duda, la gran mayoría vamos a estar recibiendo documentos de Word, ¿sí?, de Word de Microsoft. Microsoft tiene una característica que los archivos de texto tienen muchísimo código, ¿sí?, que limpiar. Tienen, más allá de lo que vemos en pantalla dentro de su estructura, tienen ciertas características que pueden llegar a darnos sorpresas a último momento, donde nosotros lo que deberíamos hacer sería limpiar ese texto. La gran mayoría de la gente quizá lo limpia dentro del mismo Word, pero si hablamos de características de estructura de archivo, quizás las tendremos que limpiar desde otro tipo de aplicación. Acá vamos a ver una serie de aplicaciones que podemos usar para poder hacer este tipo de depuración. Por ejemplo, podemos trabajar con, como decía inicialmente, con Microsoft Office. Si trabajamos con OpenOffice, podemos trabajar con, con aplicaciones de ofimática, podemos trabajar con LibreOffice u OpenOffice. También es importante hoy tener en cuenta la red, ¿sí?, todo lo que es Internet, como una herramienta más de uso cotidiano. Hoy por hoy mucha gente trabaja con Google Docs, por lo tanto, podemos utilizar esta herramienta para procesar textos. También podemos trabajar con Buzzword. No sé si todos conocen, si alguno conoce Buzzword. Esto es una aplicación gratuita que uno puede acceder a ella mediante un sitio que se llama acrobat.com. ¿Sí? Existe una serie de herramientas que nos van a permitir realizar diferentes tareas, como por ejemplo utilizar este procesador de texto. ¿Cuándo podría usar este tipo de herramientas? Si yo para un trabajo X recibo un documento de OpenOffice, ¿sí?, la extensión de los documentos de OpenOffice es .odt. Yo quiero importar ese archivo a cualquier aplicación comercial. Lo quiero traer a un PageMaker, lo quiero traer a un Quark o lo quiero traer a un InDesign. No tengo los filtros como para poderlo importar. Por lo tanto, lo que tendré que hacer sería convertirlo. Lo que puedo hacer es subirlo a Buzzword y exportarlo como un .doc, .docx, .rtf. Les comentaba recién, docx, Microsoft a partir del 2007 cambió la estructura de archivos. Los archivos que eran .doc ahora son .docx, ¿sí? Y en muchos casos, gente que no tiene las versiones correspondientes, resulta que quiere abrir un docx y no pueden. Y esto se debe a que ya ahora los archivos de Word y todo lo que es la suite de ofimática tienen una estructura de XML, de ahí la X. Y para ello también nosotros podemos abrir con este tipo de aplicaciones y exportarlo en un formato estándar que podría llegar a ser el RTF. Si alguno trabajó PageMaker, PageMaker tenía un editor de texto, InDesign también lo tiene. Por lo tanto, podríamos estar editando ese texto dentro de InDesign. También podríamos estar trabajando con InCopy. ¿Sí? Y ahí entre paréntesis pongo la posibilidad que esté incorporado dentro de un flujo de trabajo que podría ser Goodwin o K4. Lo que es arte vectorial, también vamos a tener que hacer una optimización de esos archivos, porque obviamente es muy probable que sigamos recibiendo de plataformas cruzadas, donde alguna de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar esos archivos es lo que se refiere a tipografías. ¿Sí?
La parte de tipografía es un tema en sí mismo, particularmente cuando voy a alguna editorial a hacer alguna consultoría. Lo primero que pregunto es si gestionan las fuentes, y mucha gente me queda mirando diciéndome, ¿de qué estás hablando? O sea, el tema de gestionar fuentes es fundamental. ¿Alguno de ustedes gestiona fuentes? Bien. El tema de gestionar las fuentes es muy importante a la hora de optimizar el rendimiento del equipo, ¿sí? Si bien es cierto, la fuente físicamente no ocupa espacio en disco, ocupa mucho recurso. Promedio, un diseñador debe tener 2.500, 3.000 fuentes cargadas dentro de Windows Fonts, ¿sí? De forma básica, cuando nosotros instalamos un Windows, tendríamos, si lo optimizamos, 150 como mucho. Entonces, de esas 2.500, 3.000 tipografías, seguramente vamos a usar 5, 10, 20 como mucho. Por lo tanto, son recursos desde que el momento que prendemos la máquina, ya estamos utilizando de nuestra memoria RAM. Si bien es cierto, hoy por hoy, la verdad que podemos tener equipos con varios núcleos, con mucha memoria RAM, siempre el tema tipográfico es un tema en sí mismo. También cabe destacar que históricamente, aquellos que venimos trabajando en gráfica, teníamos dos tecnologías básicas de fuentes, lo que son las tipografías TrueType y las tipo 1, donde particularmente yo trabajé durante mucho tiempo en preprensa, padecí lo que era la fuente tipo 1. La tipo 1 es una fuente PostScript de Adobe que consta de dos archivos. Tiene un archivo de impresión y un archivo de pantalla. Muchas veces uno recibía trabajos donde lo que mandaban era la fuente de pantalla. A la hora de imprimir salía una courier. Por lo tanto, uno tuvo que lidiar muchísimo tiempo y de hecho características que hoy tienen los programas y que hace bastante tiempo atrás no existía, es el hecho de que uno puede empaquetar para un servicio de preprensa, donde ese tipo de opción que nos brindan ciertos programas, lo que hace es empaquetar imágenes, empaquetar fuentes. Por otra parte, otra tecnología que aún hoy usamos es la TrueType. A diferencia de la tipo 1, nosotros tenemos que la TrueType utiliza un solo archivo, pero su dibujo realmente, si lo comparamos con la TrueType, es de menor calidad. Hace ya un par de años surge una nueva tecnología que es la OpenType, seguramente muchos la conocen. Una de las grandes características de OpenType es que es multiplataforma. Yo puedo estar trabajando en Mac y en PC. Generalmente, hoy cuando les hablaba de flujos de trabajo, cuando trabajamos con InCopy InDesign, por ejemplo, uno puede estar trabajando la parte de diseño en Macintosh y la parte de contenidos en PC, y pueden convivir perfectamente, y para eso se hace absolutamente necesario el uso de tipografías OpenType. Otra de las características muy interesantes de OpenType es que mientras la tipo 1 y la TrueType tienen 256 caracteres, la OpenType tiene 65.000. Dentro de esas 65.000 vamos a encontrar que existen versalitas, fracciones, tenemos caracteres contextuales alternativos, tenemos múltiples lenguajes. Por lo tanto, hay una gran diferencia, ¿sí? La riqueza que nos permite y la flexibilidad que nos permite la fuente OpenType es, sin ninguna duda, muy amplia. Bueno, no quiero seguir hablando de tipografías, pero no quería dejar de comentar esto. Dentro de esa optimización de archivos, en este caso de la parte vectorial, el tema de los gradientes, todo lo que son los degradados. Muchas veces cuando me tocaba, años atrás, abrir archivos de freehand guardados como EPS dentro de un Illustrator, me encontraba con que los gradientes estaban todos expandidos. ¿Qué significa? Que estaban todos descompuestos en
líneas, pequeñas líneas. Y dependiendo de cómo haya sido guardado y la compatibilidad y bla, 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 hay ciertas características que, bueno, que en esa expansión podría haberse hecho una secuencia, ¿sí?, de esa descomposición en una calidad baja, donde el resultado final era todo un franjeado en la película o en el vegetal. La parte de efectos y filtros, ¿sí? Todas las aplicaciones vectoriales tienen filtros y efectos. Corel los llama lentes, ¿sí? Los lentes de InDesign tienen bastantes problemas. A la hora de nosotros estar exportando este tipo de documentos, tenemos que contemplar sin ninguna duda cuál va a ser el destino, y no muchas veces esto se lo toma en cuenta. Y por último, transparencias, que cuando hablábamos de efectos y filtros también están involucradas las transparencias. Y transparencia no solamente vamos a hablar de un objeto opaco, que le quitamos su opacidad, o un elemento que esté recortado, sino también algún tipo de efecto, como una sombra, por ejemplo. Eso produce un canal alfa que en definitiva está utilizando una transparencia. Si eso no lo tratamos de forma adecuada a la hora de imprimir en un RIP de una vieja tecnología que no admita transparencias, vamos a tener problemas. Y por supuesto, la parte de gestión color. Respecto de los mapas de bits, ahí vemos los dos iconos correspondientes a GIMP o a Photoshop. Dentro de la optimización de archivos, vamos a hablar de resoluciones, ¿sí? En muchos casos uno se encuentra con que quizás las imágenes sí están a 300 dpi, como en la jerga gráfica se habla de que deben tener las imágenes. Pero resulta ser que tiene 300 dpi a 50 por 50 centímetros y está aplicado dentro de la maqueta o dentro de un Illustrator a 5 centímetros. Está 10 veces menos, 20 veces menos, entonces ya no son 300 dpi, sino que son 5000. Una locura. Ese tipo de cuestiones son bastante habituales. Modos de color. Formatos. La parte de formatos es muy importante porque hoy por hoy manejamos el concepto de archivos vivos, ¿sí? Que nos referimos a archivos vivos, a aquellos documentos que pueden ser editables en todo momento, ¿sí? Perfiles de color y fondos recortados. Aquí nosotros vamos a ver que como consecuencia de esos fondos recortados vamos a tener transparencias. Esas transparencias pueden estar dadas por canales alfa o bien por un fondo directamente transparente. Y también estaríamos hablando de tintas especiales, ¿sí? Yo puedo estar dentro de Photoshop trabajando una laca sectorizada, por ejemplo, y ese canal de tinta especial directamente lo puedo tener en el mismo archivo, y para ello voy a tener que elegir un formato adecuado para poderlo incorporar después en la maqueta. La parte de maquetación armado, ahí vemos las 4 aplicaciones principales que tenemos hoy en Plaza: Quark, Scribus, PageMaker e InDesign. Vamos a tener la parte de importación de textos, importación de tablas. Aquella gente que por ahí trabaja con memoria y balances, ¿sí? Las memorias y balances son pura tablas. Por lo tanto, si tenemos en la aplicación de maquetación que nos permita trabajar tablas, la verdad que ahí lo que ganamos es en productividad, ¿sí? Esta es otra de las palabras que eventualmente voy a estar repitiendo constantemente, porque ahí sí es donde se diferencian, ¿sí?, las diferentes aplicaciones por el hecho de permitirnos optimizar la producción. Dentro de la maquetación armada vamos a estar importando imágenes.
vamos a estar haciendo control de textos y de estilos. Vamos a tener gestión color también. Y obviamente vamos a tener involucradas transparencias. Aquí no sé si todos conocen este término de preflight. ¿Alguno escuchó hablar, trabaja con preflight, sabe de qué se trata? Bien. Preflight es un término que viene de la aeronáutica, donde los aviones, antes de partir, tienen que tener un chequeo de todo su instrumental para poder llegar a destino sin ningún problema. Haciendo un paralelo con la gráfica, hablamos de preflight cuando nosotros chequeamos un documento, ¿sí?, de forma tal que nos vamos a garantizar que no va a contener errores, ¿sí?, para que a la hora de entrar a imprenta, a la hora de entrar a preprensa, no contenga ningún problema. Hay aplicaciones como Corel, por ejemplo, tiene un preflight muy básico, pero lo tiene. Scribus, esta aplicación que les comentaba, de uso libre, tiene un preflight. Es un tanto limitado, pero lo tiene. InDesign también lo tiene. A partir de CS4 incorporó una opción de preflight dinámico que permite tener un control muy exhaustivo de lo que es nuestro producto, para que a la hora de empaquetarlo o a la hora de exportar a PDF tenga la mínima cantidad de errores. Existe una aplicación por excelencia de preflight que ya tiene larga data, que este tipo de herramienta es la que usaba años atrás para poder chequear distintos documentos, que se llama FlyCheck. FlyCheck permite, ¿sí?, es una herramienta específica para preprensa, pero permite analizar distintos documentos, ¿sí? Yo con FlyCheck puedo abrir archivos de Quark, de PageMaker, de InDesign, de Corel. El archivo que fuera lo puedo chequear y hacer una serie de indicaciones para que chequee dentro de ese documento y me indique, ¿sí?, estas características que eventualmente pudiera llegar a contener algún tipo de error. Bien, la salida a PDF. Nosotros acá estamos hablando de toda la parte impresa, digamos. Pero el formato PDF en los últimos años ha evolucionado muchísimo. Hay una característica fundamental que hoy por hoy, si bien es cierto, el formato PDF pertenece a Adobe, ya no es de Adobe, sino que se ha transformado en un estándar ISO. Por lo tanto, existen muchísimas aplicaciones gratis y pagas para poder generar PDFs. Es muy amplio el alcance que tiene el formato, por lo tanto, la gran mayoría seguramente lo conoce como documento electrónico, como documento para mandar a imprenta. También está la creencia de que, bueno, yo mando un PDF y está todo bien, y en realidad un PDF, si está mal hecho, va a estar mal. ¿Okay? Existen diferentes versiones, ¿sí?, de PDF. Ese tipo de versión de PDF, cada una de ellas va a tener diferentes características. Existen diferentes estándares, donde esos estándares tienen que ver con diferentes industrias o diferentes segmentos, sería mejor, donde específicamente para lo que es el segmento de la gráfica existe un estándar que se llama PDFX, ¿sí? Para la parte de ingeniería, un PDF puede contener archivos CAD, puede contener archivos 3D. Dentro de lo que es el área de ingeniería se utiliza muchísimo, y existe un estándar que es PDF/E, que contempla ciertas características propias de ese segmento. Y lo que es archivo, documento de archivo propiamente dicho, está el PDF/A, que el hecho de transformarse en un estándar implica que va a perdurar, o sea, garantiza la perdurabilidad en el tiempo, ¿sí? Hoy por hoy, un documento PDF lo vamos a poder ver en una Mac, en una PC, en un iPod, en un iPad,
Android, dispositivo móvil, ¿sí? Esto es lo que conocemos hoy. Dentro de 10 años no sabemos si esto va a existir, si la computadora, una laptop va a ser esto, si un iPad. Ayer acaba de salir la nueva iPad, la chiquita. No sabemos dentro de 10 años si estos cacharros, como se les llama, ¿sí?, van a seguir existiendo. ¿Okay? Entonces, el formato va a perdurar en el tiempo. Al inicio, en esta cronología, yo les nombraba ciertas aplicaciones que hoy no existen. Y si yo hoy quisiera abrir un documento nativo de PhotoStyler, no tengo aplicaciones, ¿sí?, que tengan el filtro para abrir ese tipo de documento. Hay una aplicación que yo quería muchísimo de Macromedia, que competía en su momento con Photoshop, que se llamaba XRES. No sé si lo conoces. Bueno, XRES competía en su momento con Photoshop. Hoy por hoy, un documento de XRES no tengo forma de abrirlo. El documento PDF, al transformarse en un estándar ISO, permite justamente eso, ¿sí?, que el día de mañana lo vamos a poder abrir. ¿Ok? Bueno, vamos a tener que controlar ese tipo de documento. Así como les decía que hoy por hoy, así esta comparación con Corel, que el hecho de hacer algo en Corel es muy fácil, uno se sienta, empieza a dibujar, poner texto, bueno, pero una cosa es diseñar para pantalla, otra cosa es diseñar pensando cuál va a ser el destino de este documento. Con un PDF también. Un PDF es muy fácil generarlo. Yo puedo bajar cualquier aplicación gratuita. Es más, existen aplicaciones en la web donde yo subo un documento de Word, por ejemplo, y me devuelve un PDF. Pero ¿qué tipo de PDF me está generando? ¿Okay? Para que tenga las características propias del área de impresión, obviamente que va a tener que cumplir con ciertas características. Dentro de Acrobat tenemos una opción de preflight, ¿sí? Este preflight me va a permitir identificar ciertas características del documento que pudieran yo necesitar hacer alguna modificación. A partir de Acrobat 8, estos preflight incorporan los llamados fix-ups o reparaciones, donde directamente me van a poder solucionar dentro del mismo Acrobat ciertos problemas que pudiera llegar a encontrar a la hora de identificarlos y poderlos reparar. Aquí empezamos a abrir un poco más el espectro. Cuando estamos hablando de ya la parte de preprensa, existen herramientas bastante más específicas donde este tipo de soluciones tienen que ser dinámicas, tienen que ser muy rápidas. Por lo tanto, ahí entra en escena Pistop. No sé si alguno de acá conoce Pistop. Pistop Pro se carga como plugin dentro de Acrobat y me incorpora una serie de herramientas que me van a permitir dar solución a los PDFs para gráfica de una forma muy, pero muy dinámica. Y para que tengan una idea, potencia Acrobat en un 90%, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con el área de gráfica. Bueno, anteriormente les comentaba que existe un estándar para lo que es la industria gráfica, que son los PDFX. Dentro de los PDFX también existen diferentes variantes. Bueno, la corrección. Nosotros desde el mismo Acrobat podemos hacer correcciones. Acaba de salir la última versión, Acrobat 11, donde se han incorporado algunas características interesantes a la hora de edición, a la hora de editar documentos PDF. Pero cuando hablamos específicamente del área de preprensa y de gráfica, nos vamos a tener que ayudar con Pistop. Y ahí tenemos corrección con Acrobat, pero con el plugin de Pistop. Y aquí vamos a directamente una demo. Cabe destacar que hoy por hoy hay muchas editoriales que quizás que quieran recuperar parte de su
caudal de documentos, ¿sí? Que por ahí históricamente los tenían archivados en, como hablaba recién, en PageMaker o versiones viejas de Quark, pero también tienen su versión en PDF. En muchos casos solamente tiene la versión de PDF. Existen plugins para poder abrir un documento PDF directamente desde Quark, directamente desde InDesign. Y eso la verdad que facilita muchísimo nuestro trabajo. Perdón. Hoy tenés para ambas, hay una empresa que se llama Marksware. Yo hablaba recién de Flycheck. Flycheck es de esta empresa, el Flycheck que hace la parte de Preflight. Bueno, Marksware tiene un plugin para InDesign que se llama PDF 2ID. 2ID es un plugin para InDesign. Después, no, perdón, espera. PDF 2ID es un plugin japonés, el que se acaba de, porque salió hace poquito, el de Marksware, ahora en el break te lo digo. PDF 2ID es una empresa japonesa que se llama Recosoft. Si quieres buscar Recosoft en Google, lo vas a encontrar. El de Marksware ahora te lo busco y te lo digo. Ese también en realidad existe para Quark Express. ¿Sí? Y la verdad que funcionan muy bien. Sí, sí. Mucha gente cuando tiene que editar documentos PDF edita en Illustrator, y la verdad que Illustrator no es un editor nativo de PDF. ¿Sí? Si nosotros abrimos un PDF dentro de Illustrator, sí, lo va a abrir. Lo podemos abrir en Corel también. Pero el tema está en que hay mucha información que quizás no estemos levantando y nos estamos cargando una mochila bastante pesada. Es probable que abramos un documento en PDF dentro de Illustrator y quizás no me levantó un loguito que estaba muy allá abajo en un afiche, no lo vi, y era el loguito de la empresa que garpa, ¿sí? Entonces, bueno, me estoy metiendo en un problema bastante grave. De ahí el hecho de utilizar herramientas adecuadas para cada tipo de tarea. Entonces, Acrobat es un editor nativo de PDF. ¿Sí? Esta solución que nos permite importar un documento PDF, tanto a InDesign como a Quark, también es más que interesante. Existen otro tipo de herramientas, quizás un poco también se nos sigue dando rosca, más avanzadas. Si a alguno les interesa, después, cuando estemos con las preguntas, les puedo mostrar, o cuando se acerquen. Yo lo que les quiero mostrar ahora es un poquitito aquí tengo, fíjense, documento.indd, que es un documento de InDesign, y SLA, si alguno lo conoce, es Scribus. Voy a abrir ambos. Bueno, acá me está tirando, en realidad no es un error, sino me está haciendo una advertencia que no tengo instalado Ghostscript. Ghostscript es el motor que me va a permitir generar documentos PDF. Yo acá no quiero hacer colisión con Acrobat, por lo tanto no lo tengo instalado. Pero ustedes si quisieran hacer una exportación o una importación de documentos CPS, si lo quisieran instalar tanto en Windows como en Linux, tendrían que instalar Ghostscript. Bien, esta es un poco lo que es la interfase de trabajo de Scribus. ¿Sí? Aquí hay características que quizás tengan que ver con la usabilidad. Hay ciertas características que a lo mejor
para uno que viene trabajando desde muchísimos años con determinado tipo de herramientas, cuando cambia, me ha tocado hacer la transición de muchas editoriales de gente que ha trabajado con Quark a InDesign. Por lo tanto, hay un cambio en lo que tiene que ver con la interfaz de usuario que la gente se siente un poco perdida. Y con esto va a pasar más o menos lo mismo. Uno está acostumbrado a tener una barra de herramientas, bueno, la tiene que buscar por otro lado. Bueno, distintas características realmente tiene que ver con la integración que quizás uno tenga con este tipo de aplicaciones y cómo incorporar, ¿sí?, la forma de trabajo. Permite trabajar capas, así como trabajamos con InDesign, con Quark. Acá fíjense que tengo una capa para el fondo, una capa para la parte de texto. Aquí tenemos opciones como nombraba anteriormente, de recolectar para salida. Pareció muy interesante. Aquí voy a mostrar InDesign por un lado, que es una aplicación comercial, y Scribus por otro. Les nombro, en este caso es la última versión de Scribus con InDesign, estoy trabajando con CC6 también, pero este tipo de cosas va más allá de las versiones. Aquí fíjense que esto me permite recolectar para salida, donde acá fíjense que yo puedo incluir las fuentes y le puedo decir que me comprima el archivo. Bastante bien. Puedo incluir un perfil de color. Admite gestión color, obviamente. Acá fíjense que dentro de lo que es la paleta de herramientas tenemos un iconito de Acrobat. Esto me permite, fíjense, guardar esto como PDF. Aquí de forma dinámica lo que está haciendo es una verificación, un preflight donde me dice, acá yo estoy trabajando con un perfil determinado. Fíjense que puedo estar trabajando con PDF 1.3, 1.4, 1.5. Estas son las versiones de PDF a las cuales yo me refería anteriormente. Una breve reseña: si trabajamos con PDF 1.3, ¿sí?, lo que vamos a estar condicionando acá es que el documento no va a incluir transparencias, ¿sí? Las transparencias lo que va a hacer es aplanarlas, las va a acoplar. Ahí sí, en realidad nos metemos en un terreno un tanto pantanoso, si hablamos de Scribus en este caso, porque no tenemos un control sobre qué es lo que hace en ese acoplado de transparencia. A partir de PDF 1.4 sí puede admitir transparencias. Por lo tanto, yo acá tengo elementos que tienen una transparencia. En el PDF final va a contener esa transparencia. PDF 1.5, ¿sí?, además de contener transparencias, admite capas. Yo puedo estar exportando este PDF, y si este documento original en Scribus tenía capas, en el PDF final voy a tener capas. ¿Para qué quisiera yo trabajar con capas en un documento PDF? Si yo estoy trabajando con un documento que va a estar distribuido en el Mercosur, voy a estar trabajando en idioma español, idioma portugués. Por lo tanto, en un mismo documento puedo contener los dos idiomas. En un mismo documento PDF puedo tener los dos idiomas. ¿Okay? Y acá más abajo, fíjense que hay una sola versión de PDFX, PDFX3. Esto básicamente, nosotros estamos hablando de características propias de la parte de impresión, como por ejemplo, bueno, características de etiquetas de sobreimpresión tienen que estar evidenciadas en el PDF. Tienen que estar definidas las casillas del documento, un montón de características propias de lo que es PDFX. Y por sobre todas las cosas, tanto PDFX1 como PDFX3, ¿sí?, trabajan bajo la versión de PDF 1.3. Significa que cuando trabajemos con este tipo de archivos, vamos a tener que este tipo de archivos no va a tener transparencias, ¿sí? Cuando uno está trabajando con un documento que lo va a mandar a imprimir a un lugar donde no conoce, ¿sí?, yo particularmente hago preflight, hago este tipo de trabajos para varias editoriales que ahora ya no tanto, pero imprimían en el exterior. Si yo tengo que mandar un PDF a China,
me tengo que garantizar que ese documento, primero, no lo toquen, y segundo, que no contenga errores. Entonces, ahí es donde entran a jugar este tipo de estándares. Son lo que se llaman documentos a ciegas, ¿sí? En alguna medida, cuando yo trabajo con un PDF X1, que lo que hace es aplanar, puedo estar trabajando con un RIP de última tecnología o uno arcaico, ¿sí? Que no voy a tener ningún problema y ese documento va a ser procesado sin ningún tipo de problemas. Y por último, fíjense que acá estamos hablando de PostScript. Aún así, fíjense que acá me tira una advertencia. Me dice que, acá por ejemplo, hay un ítem que dice páginas maestras normal, en este caso, pero en la página 1 me está haciendo la salvedad de que nosotros, como requerimiento, estamos pidiéndole que la resolución mínima de las imágenes sea 144 y actualmente tiene 97. Por lo tanto, no es que me impide generar el PDF, lo puedo generar, pero ahí la decisión la tiene que tomar el usuario. O bien, modificar ese archivo que tiene baja resolución y traer el de alta, o si no, directamente ignorar los errores y mandarlo a imprimir. Más que eso, no me tira. Fíjense que es el verificador, en este caso. Nosotros dentro de las preferencias, aquí fíjense que tenemos la parte de verificación. Esto sería, ¿sí?, lo que está verificando. Acá están los 144 que se refería en ese error. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice que va a comprobar automáticamente antes de impresión o exportación. Comprobar que no tengamos fuentes que no están instaladas, elementos en ninguna página, comprobación de desbordamiento, bla, bla, bla. ¿Sí? Acá no estaba tildada la opción de uso de transparencia, la podríamos tildar. Imágenes que no estén presentes y la parte de resolución. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar ahora a InDesign. No sé si alcanzan a ver aquí debajo que dice Preflight Off. ¿Sí? Bien. Aquí en la parte de salida tenemos la parte de Preflight. Podemos habilitarlo. Ahí dice ningún error. Ahora bien, realmente lo que me está tirando acá es un Preflight básico. Yo tengo acá un par. Tengo uno que es de impresión, donde, fíjense que vamos a activarlo y ya me tira 3 errores. ¿Sí? 2 relativos a color. Aquí voy a desplegar. Y fíjense que ahí me dice espacio de color que no está permitido. 1. Voy a desplegar acá. Me dice que en la página 1, espacio de color no permitido. Acá fíjense que hay una info. Fíjense que dice, ¿el problema cuál es? Bueno, contiene RGB. Yo voy a tildado como error. Si encuentra elementos que tengan RGB, me lo marque como una advertencia en este caso. Y fíjense que lo que nosotros requeríamos que no estaban permitidos ni RGB ni tintas especiales. Acá me dice el requerimiento y el arreglo. Me dice, bueno, editar el archivo de origen, convertir los colores, bla, bla, bla. Otro tema referido al color tiene que ver con el color registro aplicado. ¿Sí? Acá hay un rectángulo. Todo lo que es ese fondo negro en realidad tiene el color registro. ¿Sí? Muchos quizás dirán, bueno, ¿por qué
es muy común, es más común de lo que ustedes creen. En muchos casos uno encuentra color registro en textos, ¿sí? Textos muy pequeños, a la hora de imprimir el imprentero nos va a querer colgar porque eventualmente va a tener que registrar textos muy pequeños en 4 tintas, una locura total. Este tipo de errores son bastante frecuentes. Entonces está muy bueno que desde la aplicación nosotros ya tengamos este tipo de advertencia. Aquí ya empezamos a ver las diferencias y acá tiene que ver con productividad. No estoy queriendo desmerecer ni mucho menos a la otra aplicación, pero en este caso fíjense que hay características, por ejemplo, de colores que es bastante más abarcativo. Dentro de imágenes y objetos, lo mismo que me marcaba Scribus, aquí yo tengo un logo, y que acá el requerimiento que teníamos en InDesign es un poco más específico. Fíjense que le estamos diciendo que por lo menos tenemos que tener 250 dpi de resolución, y la que tiene en este caso es de 97. Así como también me dice, bueno, cuál es la solución. Ahora bien, les quiero mostrar un poquito de qué manera nosotros seteamos esto. Fíjense que aquí en la parte de general, en este caso lo que nosotros haríamos sería una descripción de lo que nosotros estamos queriendo lograr con esta verificación, con este chequeo. ¿Por qué? Yo puedo, estos perfiles de preflight, si yo soy un preprensista, le puedo mandar a mis clientes que, por ejemplo, tengo una revista que todos los meses me viene con determinados problemas. Bueno, en vez de yo tomarme el tiempo para solucionarlos, ¿sí? Y generalmente es tiempo que uno no cobra, directamente armar un perfil de preflight en InDesign, pasárselo al cliente y decirle, bueno, antes de mandarme el archivo, activa esto. Y ahí van a salir una serie de errores. Por lo tanto, tenemos un doble beneficio. Le estamos dando un servicio adicional al cliente y por otra parte, también estamos garantizando de que a la hora de nosotros procesar esos archivos no vamos a estar invirtiendo tiempo que no cobramos. Bien, en la parte de vínculos, fíjense que aquí está tildado por defecto todo lo que es vínculo que estuviera modificado o desaparecido. URLs que no están activas, esto bueno lo podemos habilitar o no. Acá tengan en cuenta que hay características que nosotros vamos a estar chequeando, no solamente para documentos que van a tener como destino el papel, sino que también documentos electrónicos. Aquí hay características que quizás no son muy utilizadas, en este caso en la línea de Adobe, pero sí en Quark, que es el OPI. OPI es un sistema que nos permite colocar imágenes dentro de la maqueta en baja resolución y recién a la hora de imprimir en la parte de preprensa se toman esas imágenes en alta de un servidor, ¿sí? Eso permite trabajar de forma mucho más fluida, ¿sí? Y no tener imágenes tan pesadas, ¿sí? Que esté manipulando todo el tiempo. En la parte de color, acá fíjense que, bueno, nosotros estamos hablando de transparencias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con transparencias y el espacio de mezcla, sea en CMYK o RGB, eso no lo vamos a tildar. Bueno, acá hay características quizás para trabajos específicos, ¿sí? Que no están presentes en alguna de las placas de los colores CMYK. Espacio de color que no están permitidos, ¿sí? Así como modos de color. Fíjense que acá tenemos tildada la opción de RGB y tintas especiales. También tenemos para tildar CMYK grises o LAB. Esto quizá puede sonar un tanto redundante, pero en definitiva tiene que ver con características específicas que nosotros quizás podríamos estar delimitando la cantidad de tintas especiales a un máximo,
Supónganse que estoy chequeando una tapa de una revista y esa revista tiene un pantone o tiene una laca sectorizada, ¿sí? Que eventualmente vamos a tener que contemplarla. Entonces, bueno, como máximo le ponemos acá 1 o los valores de tinta adicional que vamos a estar utilizando. Sobreimpresiones, ¿sí? Nosotros podemos tener sobreimpresiones aplicadas dentro de InDesign. Y no solamente chequea todo lo que tiene que ver con sobreimpresiones de InDesign, sino aquellos elementos que nosotros importamos en InDesign. Yo puedo estar trayendo un EPS o un Illustrator y directamente también lo voy a estar chequeando. Sobreimpresión aplicada al blanco o al papel. Si bien es cierto, en lo que tiene que ver con la impresión offset, nosotros no contemplamos el blanco como un color, no existe el color blanco, pero en algunas aplicaciones sí está el blanco, que en realidad lo que hace es simular el papel, lo que va a hacer es calar un fondo. Bueno, es bastante común también encontrar el blanco con el atributo de sobreimprimir. Yo tengo el caso particular de un cliente que se encuentra con que el libro, estando en la feria del libro, una persona viene a comprar el libro y dice, bueno, ¿quién escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor? El autor no estaba. ¿Por qué? Porque estaba en blanco, ese blanco tenía la orden de sobreimprimir. Y esto tiene que ver con algo que está muy arraigado en la gente que hace maquetación, no solamente diseñadores, armadores, y es el refritar documentos. El refritar documentos implica que se están reciclando todo el tiempo. Me he encontrado en muchos casos donde he tenido que hacer quizás una consultoría para optimizar flujo de trabajo, donde lo primero que uno hace es una biopsia, una autopsia a documentos, hacerlo, despanzurrarlo por todos lados, y lo primero que uno chequea es justamente cuál es el origen, ¿sí? InDesign tiene una característica que me permite ver lo que es la historia clínica del documento, donde me he encontrado con documentos que han sido creados en el 2006, o sea que ya llevan larga data. El hecho de que yo tenga un documento, yo estoy haciendo una tapa de una revista hace 2 años, y bueno, agarro la del mes pasado, borro todo. En pantalla tengo un montón de elementos que los borro, queda todo vacío, pero en el código, así como les comentaba, de Word, que tiene mucha basura que no se identifica visualmente, dentro de su codificación hay características que pueden hacer corromper el archivo a último momento, y la ley de Murphy de la gráfica es, la primera, que el error se va a ver una vez que está la ciudad empapelada con el afiche, y la segunda es que el error se va a presentar justo a último momento, cuando estemos en un cierre, ahí va a saltar el error. Entonces, bueno, todo este tipo de depuración, todo este tipo de chequeos, todo este tipo de opciones que uno debería contemplar, apunta justamente a eso, ¿no? No tener dolores de cabeza a último momento. Bueno, lo otro es justamente lo que identificó en este archivo, que es el color registro que está aplicado. Imágenes y objetos, acá tenemos resoluciones máximas y mínimas. Podríamos chequear resoluciones máximas. Esto tiene que ver con la optimización del documento de InDesign. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos lugares donde se manda el documento abierto todavía, no el documento PDF. Entonces quizá nos encontramos que algunas imágenes tienen 3500 dpi, y es un poco lo que les decía anteriormente. Tengo un afiche, ¿sí?, como original, y lo voy a colocar dentro de la página a 2 centímetros de ancho. Por lo tanto, la resolución es muy grande. Entonces acá podemos parametrizar esto, donde el tamaño máximo de la resolución le podemos poner 301, y aquí en realidad ponemos 250 por esto de que hablamos anteriormente de los 300 dpi. De forma rigurosa, ¿sí?, si nosotros queremos optimizar un archivo, cuando estamos hablando de una impresión de una revista estándar, estamos hablando de la salida de una resolución de
una lineatura de 150 líneas, ¿sí? Hay algo que se llama factor de calidad, en donde el factor de calidad se aplica a imágenes que van a ser impresas en 133 líneas o menos. A partir de 133 líneas el factor de calidad es 1.5. Entonces, si hablamos de 150 líneas multiplicado por 1.5, me da 225 dpi. Con esa resolución ya estamos garantizando una óptima calidad. Por lo tanto, imágenes que tengan 250 dpi o 300 dpi en una revista que contiene muchas imágenes, el peso es significativo. Por lo tanto, ahí sí podemos estar requiriendo una resolución máxima. Ahora le voy a destildar, pero simplemente tiene que ver con la optimización y el destino que va a tener esto. Si yo voy a estar trabajando con un destino final que va a ser un PDF, no me importa, porque a la hora de destilarlo, automáticamente Acrobat lo que va a hacer es optimizar, resamplear esas imágenes a una resolución de 300 dpi. O lo que nosotros configuremos en Distiller. Lo mismo para imágenes en escala de gris y lo mismo para imágenes monocromáticas. Tenemos una opción para que me advierta, ¿sí?, aquellos elementos que están colocados dentro de una caja de forma no proporcional, ¿sí? Se ha traído una imagen y lo que hizo fue adaptarse esa imagen a esa caja y por ahí de ancho queda toda estirada, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, esto más que nada para diseño, un tipo de preprensa, este tipo de cosas quizá no la tenga que contemplar. Se utiliza transparencias. Bueno, si eventualmente está utilizando perfiles ICC. Si están modificadas la visibilidad de capa dentro de InDesign. Una de las ventajas justamente de trabajar con este tipo de aplicaciones es que InDesign forma parte de una familia de programas, ¿sí? Si yo comparo QuarkXPress con InDesign, ¿cuál es la mayor diferencia? Bueno, InDesign tiene dentro de su familia Photoshop, Illustrator, Acrobat. Quark, en realidad voy a estar trabajando con Photoshop, con Illustrator, no con Acrobat porque utiliza otra tecnología, pero esas dos herramientas en realidad las voy a tener que utilizar, y la integración que tiene InDesign con Photoshop y con Illustrator obviamente que es totalmente distinta a la que tiene Quark. Y de ahí radica justamente la visibilidad de capa. Yo puedo dentro de InDesign traer un documento en capas en formato PSD y modificar dentro del mismo InDesign, ¿sí?, esa visibilidad de capa, ya sea cambiando, ¿sí?, la visualización de esas capas o la composición de capas, ¿sí? Supónganse que estamos con una final de un partido de fútbol donde tenemos una tapa que puede tranquilamente salir con cualquiera de las dos. Yo de antemano puedo tener un documento en Photoshop con las dos tapas, ¿sí?, traerlo a InDesign y desde el mismo InDesign elegir a último momento cuál va a ser, ¿sí?, la capa que voy a estar visualizando. No tener que abrirlo en Photoshop, sino que directamente lo puedo hacer desde el mismo InDesign. Otra de las cosas que también son bastante frecuentes y tiene que ver con los filetes, ¿sí? Aquí podemos decirle que me advierta cuando hay elementos que contienen filetes menores a, en este caso, a 0,2 puntos, menos de un cuarto de punto. Aquí fíjense que podemos ser un poquito más precisos, donde le podemos decir que se limite a los filetes con múltiples tintas, ¿sí?, o blanco. Bueno, elementos interactivos. Y esto es muy importante y tiene que ver con los excedentes. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de un documento que tiene una foto, tiene un fondo que va al corte, tenemos que dar una demasía. Entonces, lo que tenemos que advertir acá es que el documento tenga un bled, eventualmente estamos hablando de un bled entre un 3 y un 5 milímetros, y esto va a estar chequeando justamente eso también. La parte de texto. En la parte de texto, fíjense que acá estamos viendo aquel texto que haya sido rebalsado, ¿sí?, que tengo una caja donde el texto continúa y me quedó corta la caja.
Esto ya es más para diseño, tiene que ver con estilos tanto de carácter como de párrafo que han sido sobrescritos. Caracteres que están, fuentes que han desaparecido o caracteres específicos. Y aquí nosotros, para no estar enumerando todos, fíjense que tenemos tildada una opción que también es muy importante, donde me advierta si hay un texto menor a un determinado tamaño. Esto también es relativo, muchas veces cuando se trata de avisos que tienen un texto legal y que tenés que estar sí o sí, no les importa ponerlo a cuerpo 4, el tema es que esté. Pero bueno, eventualmente InDesign puede chequearlos. Bueno, referencias cruzadas, texto condicional. Bien. Vamos a ver OK. Una vez que nosotros directamente configuramos esto, lo que podemos hacer es salvarlo. Aquí podemos crear uno nuevo, podemos borrarlo. Y lo que les decía, yo puedo esto exportarlo a mi cliente para que él directamente lo chequee antes de mandármelo. O por lo menos evidenciarle, sí que, mira, todo el tiempo que yo estoy invirtiendo en corregir, lo que estoy corrigiendo es este tipo de cosas. Entonces lo que hago es exportar este perfil. Sí, bueno, le digo que sí. OK. Y fíjense que la extensión es IDPP. Cabe destacar que esto es multiplataforma. Yo puedo estar haciendo un perfil de Preflight en Mac, le puedo mandar a una PC, no hay ningún problema. Lo que sí hay que contemplar las versiones. Hoy por hoy no habría ningún problema, pero esto sí es un tema a tener en cuenta. Las versiones de InDesign me estoy refiriendo. Bien. OK. Otra cosa que nosotros encontramos acá que nos es de gran ayuda visual. Fíjense que hay una opción de salida y que tenemos esta opción de vista de separaciones. Le podemos decir que me muestre las separaciones. Y fíjense que ahí salud. Aquí nosotros estamos viendo que puedo destilar los distintos canales y voy a estar viendo cómo trabaja cada una de las tintas. Fíjense que saco el negro, me sigue quedando ese fondo, me sigue quedando, me sigue quedando. Y esto se debe a que el color de fondo, en este caso, es un color registro. OK. Bien. Básicamente, entre InDesign y Scribus tenemos este tipo de diferencias. Sí. Dale, no hay problema.